renunciar a nuestros principios. Mesa Central. Siete de la mañana con 8 y comenzamos Mesa Central como siempre, revisando lo más importante de la agenda noticiosa. Andrea Rivera, tell me what you want, what you really, really want. Ya que estamos hablando, ya que empezamos con las Spice Girls. Claro. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver. Comencemos con este millonario traspaso de Corfo al gobierno, donde la Contraloría General de la República informó que abrió una investigación especial en el marco de estos traspasos de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, que realizó al Ministerio de Hacienda. El ente fiscalizador detalló que se busca indagar una eventual afectación patrimonial de la corporación y el destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos. Recordemos que, de acuerdo a lo que informó The Clinic, el monto total ascendió a cerca de 3,4 billones de pesos, los que fueron transferidos desde Corfo hacia la cartera dirigida por Mario Marcel entre el 2023 y el 2024, pero que no fueron transparentados a la opinión pública. La Contraloría informó esta apertura de la indagatoria a fin de aclarar las circunstancias que involucran a estos traspasos, y ante las diversas consultas de los medios de comunicación se informó que mediante decretos dictados por el Ministerio de Hacienda también se investigan estos traspasos. Se enfatizó que, atendidas las dificultades fiscalizadoras de la entidad de control, se inició esta investigación especial en lo relativo a una eventual afectación patrimonial de Corfo y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos. Una afectación patrimonial que decía ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, no sucedió. Él descarta que exista esto y decía que esta era una polémica artificial en torno a los traspasos. Claro, el problema es que aquí es un debate técnico que hay que analizar con papeles en mano, básicamente. Por eso se mete la Contraloría, porque son muchos los montos de dinero involucrados y sin que nadie le pida, en verdad, lo hace. Me imagino que eso no le debe agradar mucho al gobierno, pero de todas maneras, si la Contraloría investiga y establece una realidad, eso le va a servir también al gobierno en el caso de que efectivamente se cumpla lo que dice el ministro Grau y efectivamente no se compruebe este daño patrimonial. Pero yo me estuve leyendo las actas y efectivamente no sé cuánto será, cómo se puede establecer este daño patrimonial, pero al menos aquí en acta queda, consta, digamos, que José Miguel Benavente menciona, por ejemplo, que se van a perder, en el mínimo de los casos, 193 millones de dólares solamente en concepto de intereses por entregar esta segunda partida, que en el fondo... La de los 1.500. La de los 1.500, porque eso ya, dice José Miguel Benavente, eran partes del presupuesto, esto lo están pidiendo el 2023. Y entonces José Miguel Benavente dice, bueno, pero esto es parte ya del presupuesto del 2022. Por tanto, ya está totalmente asumido como parte del patrimonio de Corfo, y sacarlo a esta altura, digamos, un año después, va a generar una serie de problemas. Y por ejemplo, dice, José Miguel Benavente destaca que la estrategia propuesta evita una pérdida de capital para la corporación. O sea, hay una parte que lo arreglan, porque dice, vendiendo más barato de lo que se compró, sin perjuicio de lo cual se dejarán de percibir los intereses de los instrumentos por alrededor de 193 millones de dólares. En definitiva, claro, el gobierno puede decir, es falso que hay un daño patrimonial, lo dijo el ministro Grau ayer, está en desacuerdo con José Miguel Benavente, pero él es el vicepresidente ejecutivo de Corfo y lo dice en las actas. Claro. Y esa es la duda entonces que se genera, y entendemos que, yo creo que no creo que hay nadie que haya dicho que esto es ilegal, ¿ah? Pero sí que es un desahorro. Claro. Un desahorro, y que demuestra que estamos con problemas económicos en la billetera fiscal, que estamos con problemas de dinero. Claro. Y eso, y de gestión, como acusan parlamentarios de la oposición. ¿Ya? Sí. Bueno, dentro de los argumentos que daba ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, él decía que el aumento en los montos transferidos se debe a los elevados ingresos generados por el litio durante el año 2023, también 2022. El traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente, agregando que era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país.
Ahora, respecto a la crítica sobre una posible afectación patrimonial de Corfo, el ministro Grau descartó cualquier disminución. Dijo, si uno toma el patrimonio de Corfo que existía cuando nosotros asumimos en el gobierno, es básicamente el mismo que existe actualmente. En ese sentido, argumentó que se sacaron más recursos, pero se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria a propósito del precio más alto del litio. Ahora, con respecto a lo que mencionabas tú de estos 1.500 millones de dólares que implicó la venta de activos financieros, Grau decía que el patrimonio en activos financieros al inicio del gobierno estaba en torno a los 160 millones de dólares y a fines del 2024 es de 1.500 millones de la divisa estadounidense y por lo tanto, en ese caso ha habido un aumento muy sustantivo y respecto a la preocupación manifestada por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien se abstuvo en la aprobación de esta transferencia por considerar que podía haber un daño patrimonial, Grau respondió que es muy razonable que cuando uno dirige una institución, en particular la persona que preside Corfo como vicepresidente ejecutivo, vea este problema desde la perspectiva específica de Corfo, pero lo que corresponde a los ministros es ver este problema desde las necesidades del país. Claro, mira, sí, yo creo que todo es cierto lo que dice el ministro Grau, pero el punto es el siguiente. Efectivamente puede ser que ahora el capital de Corfo sea mayor o esté bien. El punto es que podría ser 1.500 millones de dólares más mayor. Es el punto, sí. Es tan sencillo como que cuando uno tiene una estrechez económica en la casa, echa a lo mejor mano de un fondo de ahorro que tenía, no sé, para la educación de tus hijos. Ese es nadie dice que sea de otra manera. Y claro, hay lo que sí que se critica políticamente y se aprovecha políticamente, como no, es... Bueno, ¿cuánta plata de esta se desperdició? ¿A dónde fue a parar? ¿A cuántos cargos que no corresponde se le están pagando sueldos millonarios? En fin, la típica discusión que ya más bien es del ámbito político, de cómo se utiliza el gasto del presupuesto, que siempre es motivo de debate. Claro, y la fiscalización que puede hacer en ese caso, entonces, desde el Congreso, con el anuncio de esta comisión investigadora que busca precisamente dilucidar en qué se gastaron esos recursos, para qué fueron destinados, que es algo que no se sabe. Conocemos los traspasos, pero no sabemos finalmente para qué fueron destinados esos recursos adicionales. Yo creo que no vamos a ver, yo creo que se pusieron en el presupuesto, pero eso sí también rompe una regla que tanto nos han machacado la autoridad económica, que uno se aprendió casi de memoria, y es que cuando hay gastos permanentes se tienen que financiar con ingresos permanentes. Y que yo sepa, un alza del precio del litio no es un ingreso permanente. No, ¿o sí? No, porque va a variar en base a el valor que tenga el litio. Ahora ya se aprovechó esa época de oro del litio y ahora que ha bajado de precio, esos recursos van a disminuir. Claro. En fin, todo esto lo van a aclarar más expertos y de hecho vamos a conversar un ratito más con Hernán Cheire, que es ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y director del Centro de Investigación de la Universidad del Desarrollo. Pero hay opiniones, por supuesto, de todos los lados. Claro. Y por último, para terminar, un grupo de diputados de la UDI y de Renovación Nacional emplazaron al presidente Gabriel Boric a evaluar la continuidad de Javiera Martínez como directora de presupuesto, ahora en medio de esta polémica suscitada por los traspasos de Corfo. Para los parlamentarios de oposición no solo corresponde una comisión investigadora y analizar otras instancias, sino que también llevar a cabo la evaluación en el cargo y la salida de Javiera Martínez. No, sí, sin duda que se le viene un marzo complicado al ministro Marcel, a Javiera Martínez. Van a ser muy cuestionados en cuanto a la labor. Primero porque este es como el tercer error o revelación, porque primero partimos con malos cálculos de los ingresos fiscales, tuvimos un déficit fiscal mucho mayor que se esperaba, en fin. Hay problemas técnicos, digamos, de cálculo, de cómo se está calculando el presupuesto. Vamos a tener que apretarnos el cinturón, ya lo advirtieron las autoridades, porque quedó un margen ahí que no cuadra y más encima se sabe de esto. Entonces, en fin, va a tener que salir al pizarrón el ministro Marcel, un experto además en política fiscal, así que vamos a estar muy atentos a cuando termine sus vacaciones y podamos escuchar sus explicaciones. Sí. Porque ayer el único que salió por ahora es el comunicado Grau. Y el comunicado del día... Del primer día, el día martes lunes en la noche. Exactamente, sí, lunes en la noche. Sí, porque ayer era, hoy día, el martes de la noche. Martes de la noche. Sí, que salió su comunicado, pero hoy salió el ministro Grau a hablar, porque además él es el presidente del Consejo de Codelco, por tanto, cualquier cosa que se aprobó en Corfo,
pasa directamente por el ministro Grau. Ya. Sigamos avanzando y nos vamos hasta San Antonio, en donde se encuentran en vilo más de 10.000 habitantes de esta megatoma en la región de Valparaíso, luego de la resolución de la Corte de Apelaciones sobre el desalojo de los terrenos ocupados por el campamento más grande de Chile. Una noticia que es tanto un duro golpe para los residentes y que advierten ellos que podría generar una crisis humanitaria y enfrentamientos con las autoridades. Recordemos que el tribunal ordenó una articulación entre distintas instituciones como la Municipalidad de Santiago, de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros para llevar a cabo esta acción de forma razonable y también de manera paulatina, lo que ha causado sorpresa entre las partes, puesto que es la primera vez que se ordena el auxilio de la fuerza pública para iniciar este desalojo. El abogado Diego Pereira Fontach, representante de la inmobiliaria San Antonio, que es dueña de este terreno usurpado, destacó que celebran la resolución no solo porque les autorizan el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo este desalojo, sino que además porque se fijó una fecha establecida para el próximo día jueves. Por el contrario, la decisión de la Corte causó conmoción en los ocupantes del campamento. Una de las dirigentes y voceras de este comité Nuevo Aires de la toma de San Antonio, Karina Ayala, reconoció que esta noticia les caía como un balde de agua fría porque ellos tenían toda la ilusión, decía, y estaban confiados en que las conversaciones que decía llevar el gobierno con los dueños iban bien. Esto de verdad nos descoloca y nos preocupa, también nos desespera, porque respecto al eventual desalojo de estas 4.000 familias y cerca de 10.000 habitantes, señaló que sería una crisis humanitaria enorme porque esa gente, la que hoy vive en los territorios, no tiene dónde ir y lo que está haciendo ahora es un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, dijo, donde habrá más de algún herido, incluso algún muerto. Advertía ella si es que se usa la fuerza precisamente para esta toma y la resistencia que van a tener también los pobladores para salir de ese lugar. Claro, pero eso me parece a mí ya como demasiado extremo en términos de lo que pueda significar como amenaza, porque claro, uno no puede estar pensando que aquí iba a morir gente. Y ambos lados, por supuesto, tanto la fuerza pública como ellos tienen que tratar de evitar al máximo situaciones de gran violencia que se puedan manifestar en esta desocupación que en algún momento va a tener que ocurrir. Ahora, han salido cualquier cantidad de reportajes que muestran lo instalados que están en la toma. O sea, tienen hasta agua caliente. No, y si tú ves las imágenes de drones, está todo organizado. Porque esa es la extrañeza que causa esta toma. No es una toma como las que tenemos en la cabeza normalmente, que son una casa sobre otra. En condiciones muy precarias. En condiciones muy precarias, no, para nada. Son casi un condominio. Una parcelación, hay calles, hay o sea, pasan, ahí está todo cuadriculado, organizado y ¿cómo se llama? Y todos dicen que utilizaron los retiros, la plata de los retiros, para construir casas que son bastante sólidas. Claro. Bueno, habrá que también esperar qué es lo que sucede con esta reunión que está programada para el próximo día lunes. El gobierno sigue haciendo algunas gestiones de último momento para poder acercar posturas y encontrar una solución. No obstante, desde la inmobiliaria afirman que aquí no hay mayores expectativas frente a esta reunión, pero que pese a ello no se cierran a ningún momento a poder alcanzar un acuerdo. El abogado Pereira Fontach decía que aquí no se va a aceptar negociar con los pobladores, porque en definitiva, decía él, son personas que están actualmente cometiendo el delito de usurpación y solamente van a aceptar sentarse a negociar con el Estado, no con los pobladores, es lo que dicen desde la inmobiliaria a través de su representante legal. Y el alcalde de San Antonio, Omar Vera, apelaba a la conciencia humanitaria de las partes que están involucradas, es decir, al propietario del terreno, al gobierno y también a la municipalidad para poder llegar a un entendimiento. Destacaba que ellos han venido trabajando y tratando de llegar a un acuerdo entre las partes, que tienen esperanza de que en algún minuto antes de la fecha tope se pueda materializar un acuerdo y decía que aquí ante las críticas que se hacían de la incapacidad o de la incompetencia de quienes tuvieron tiempo para planificar una solución, él decía que era muy fácil hablar desde un escritorio, pero que esta situación responde a una problemática de Estado, no de hoy, de muchos años, a lo mejor de políticas inadecuadas en materia de soluciones habitacionales. Bueno, un tema que sin duda también va a marcar este inicio de año porque este
desalojo se tiene que producir la próxima semana. Sí. Y hay otro desalojo en curso también en la región de Valparaíso. La Corte de Apelaciones programó para el sábado 22 de febrero a las 10 de la mañana el desalojo de los más de 450 ocupantes de la toma Edén La Lajarilla en Reñaca Alto, Viña del Mar, en los terrenos del empresario José Mazú. Pese a los intentos de la delegación presidencial de Valparaíso de mediar por la situación, esto no ha dado fruto. Además, los pobladores recibieron un nuevo portazo luego de que el dueño del terreno descartara una opción de compraventa. Sí, este es un tema que no solamente se reduce a la megatoma del Cerro Centinela, sino que esto se está transformando en un problema bastante amplio en varias comunas de todo el país. Vamos a ver cómo avanza, a ver cómo va esa reunión y si hay algo que se puede hacer ya a estas alturas. Oye, nos va quedando poquito tiempo, pero tenemos también hartos temas. No sé si te parece si vemos lo de la formalización y la prisión preventiva del diputado Pulgar o vamos al ámbito más internacional, con lo que está pasando con Ucrania, la declaración que hizo ayer o este mensaje que publicó en sus redes sociales el presidente Gabriel Boric con respecto a las declaraciones de Donald Trump. Sí, yo creo que ese tema es importante porque estamos a pocos días de que se cumplan 3 años del inicio del conflicto. Hoy se cumplen un mes del inicio de la administración Trump y la verdad es que Trump está ayer, nadie entiende los tweets que hizo, porque lo publicó en su red social Truth, ¿no? Todas las frases que hizo en contra de Volodymyr Zelensky. Claro, donde lo trata de dictador, advierte que si no actúa rápido podría quedarse sin país y a través de esta red social el mandatario publicó un mensaje dirigiéndose y refiriéndose al líder de Ucrania como un comediante exitoso que logró convencer a la administración del expresidente Joe Biden de gastar cientos de miles de millones de dólares para combatir en una guerra que no se podía ganar. Aseguró que las primeras reuniones entre los representantes de Washington y Moscú en Arabia Saudita se está negociando con éxito para el fin de la guerra en Ucrania. Piénselo, un comediante modestamente exitoso, Volodymyr Zelensky convenció a los Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, si los Estados Unidos y Trump nunca podrá resolver, señaló. Tras esto, también arremetió contra Zelensky por negarse a tener elecciones. Está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era en jugar con Biden como un violín. Un dictador sin elecciones, Zelensky mejor que se mueva rápido o no le va a quedar ningún país, advertía Donald Trump en estas publicaciones. Impresionante las declaraciones, o sea, pretende establecer un proceso de paz maltratando a una de las partes de esta manera. Zelensky le contestó, dijo que vivía Trump en la ignorancia, ¿no? O algo así. Claro. Y en el fondo le dijo que era víctima de la propaganda rusa. Exacto. Que se había tragado el cuento ruso, básicamente, y que repetía los mismos argumentos. Y lo que pasa es que la posición de Zelensky es muy débil, o sea, él está fundamentalmente perdiendo la guerra, no tiene cómo detener el avance de las tropas rusas, menos sin el apoyo económico y militar de Estados Unidos. No lo dejan entrar a la OTAN, Europa está haciendo lo que puede por seguir defendiéndolo, pero la verdad es que está en una situación muy complicada, o sea, Zelensky tampoco tiene cómo defenderse mucho más de Trump. Y cualquier otra posición mucho más robusta que tomen los líderes europeos podría implicar de que este conflicto, lejos de solucionarse, se agrave aún más. Uh-huh. Por eso que han sido tan cautelosos con respecto a entregas de recursos, entregas de armamento, para no interferir directamente en esta guerra que inició Rusia ya hace casi 3 años. De hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, van a visitar Washington la próxima semana en el marco de las reuniones diplomáticas orientadas a buscar precisamente una solución a la guerra en Ucrania, según confirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, en una entrevista con Fox News. Este anuncio se produce en un contexto
contexto de crecientes tensiones sobre el papel de Ucrania en las negociaciones de paz y la postura de la administración de Donald Trump. Y en paralelo, además, ayer, tras todas estas declaraciones y publicaciones de Donald Trump, el presidente Gabriel Boric utilizó también sus redes sociales para cuestionar la postura que ha adoptado Trump en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Decía que el presidente Boric decía que un país invade el territorio soberano de su país, usted con su pueblo se defiende. Unos años después, el presidente de otro país que lo apoyó en un inicio con otro presidente afirma que en verdad usted inició la guerra y que por lo tanto tiene que aceptar las condiciones de quien lo invadió y además devolverle la ayuda entregada y presiona a todo el mundo para ello. Eso, lo que está haciendo el presidente Trump con Ucrania es inaceptable. Complementó que los poderosos de las fuerzas que se mueven no nos hagan renunciar a nuestros principios, decía el presidente chileno. Así es. Bueno, Volodymyr Zelensky llegó a Kiev ayer y tuvo que responder ante los cuestionamientos, porque claro, la administración Trump está diciendo que Zelensky le tiene que pagar esta plata invertida en la guerra con los minerales, las tierras raras. ¿Cuánto era? ¿Un 50% de correspondiente a la explotación de esos minerales? Claro, y Zelensky dijo que estaban obviamente dispuestos a generar un acuerdo con Estados Unidos, pero que por ningún motivo él no tenía poder para vender el país, dijo Zelensky, acallando también todas las críticas que hay internas a cualquier acuerdo de paz que vaya por sobre los intereses del país. Así que bueno, seguimos conversando en un ratito más, Andrea. Muchísimas gracias. Nos vemos.